En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, capítulo 11, versículo 19 al 27. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Un saludo, un abrazo espiritual a la distancia, fieles seguidores de la palabra de Dios. Hoy junto a mi querida esposa para compartir la buena noticia del Evangelio que el Dios Todopoderoso tiene preparado para cada uno de nosotros. Saludos, Rosa la primorosa. Hola, queridos hermanos, un saludo para todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre, cada día en sus vidas. Así es, después de haber compartido una maravillosa enseñanza que seguramente ustedes ya la han seguido por el canal del Padre Luis Toro, el canal El Torito, del encuentro que tuvo con un pastor que él mismo fundó su iglesia. Después de haber vivido esa maravillosa experiencia, nos encontramos con ustedes para dar a conocer como Marta en el día de hoy la fe que debe existir, que debe prevalecer en nosotros siempre. Escúchenlo bien, siempre. No solamente en los momentos de alegría, sino hoy, narrado en este pasaje, en los momentos difíciles, cuando perdemos a un ser querido. Muchas personas, es humano y es entendible de que nos desesperamos. Sí, ciertamente nos desesperamos cuando un ser querido se nos va. Pero, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia en el día de hoy? Maravillosa. Y ojalá que ustedes y nosotros podamos creer en la palabra como Marta. Marta, si tomamos el versículo, 26, ¿qué dice, Rosa? El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? El que cree, ¿otra vez? ¿Crees esto? No. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y que nosotros podamos decir como Marta. Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Que nosotros podamos... Ahí está la fe de Marta, expresada también en Mateo 16. Por esa roca donde Cristo ha edificado su iglesia y por medio del cual nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa única iglesia de Cristo, que dijo la verdad cuando preguntó. Pero vamos a leer el 16, Mateo 16. Pedro contestó: Pedro es el que el Señor ha dejado en su iglesia y que nosotros orgullosamente pertenecemos. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: tú eres el Mesías, yo creo en ti, te reconozco como mi Señor. O como San Juan capítulo 6 versículo 68, quien
¿Quién es el que está allí animándonos para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo? Escuchemos Juan 6, 68. Pedro le contestó: Pedro, al que el Señor tomó y dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dijo: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. primero, tú tienes palabra de vida eterna. Segundo, Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. nosotros Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. fe inquebrantable. Fe. Esa viene hoy reflejada en el pasaje bíblico de San Juan 11 que acabamos de compartir. Volvamos al pasaje. Marta sí está pasando por una situación y lo vamos a tomar. ¿Qué situación? Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Dura. Iban a consolarla por la muerte de su hermano. Eso necesitamos nosotros claramente cuando un ser querido se nos va de nuestro lado. ¿Quién nos consuele? Pero a veces nosotros tomamos las condolencias de muchas personas que incluso llevan a los familiares, porque por aquí ha sucedido, a tomar aguardiente para que se le calme ese dolor. No. El Señor, Pedro le dice: tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros debemos tener la condolencia, el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, y está en la Escritura. Esa queremos compartir con ustedes, para aquellos que están pasando en estos momentos, o que han pasado por ese sufrimiento y que aún todavía no pueden sanar ese sentimiento de dolor, que hagamos como Marta. Creo en ti, Señor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El Señor viene a darle: Martica, sé que estás pasando por un dolor fuerte, pero aquí estoy yo. Cuando Marta siente ese consuelo de nuestro Señor Jesucristo: Señor, creo, porque si tú lo dices, tú tienes palabra de vida eterna, dijo Pedro. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y verá, amado hermano, que tendremos un descanso, tendremos un regocijo. Nuestro corazón se goza. Dirán ustedes: ¿cómo se va a gozar uno cuando se le muere un familiar, verdad? Sí, ciertamente que no. Pero cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que dice que las almas de los justos están en la presencia del Señor, para nosotros es un gozo. Mi esposa y yo hemos vivido esa experiencia maravillosa. ¿Nos dolió la partida de nuestro ser querido? Claro que sí. Pero el gozo, cuando creemos, leemos las Sagradas Escrituras, sabemos que están esas almas de los justos, que están, es decir, la alma de sus padres, el alma de mi papá, está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra no falla, la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos animarle. Es el relato de hoy. ¿Lo consolaba otra vez, Rosa? Muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Hoy es especial por ellos, por aquel familiar que perdió, por aquel hermano que perdió un familiar en estos momentos, o está recién. Es el consuelo del Señor, y le queremos animar para que, si todavía aún no ha podido sanar ese dolor, confíe en la palabra. Eso sí, tienen que confiar en la palabra de Dios. Si no, nosotros le vamos a dar el consuelo que es la palabra de vida eterna. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús:
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Maravilloso, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Si hubiese estado aquí, yo estoy segura que mi hermano no había muerto. Pero el Señor viene a darle las palabras de consuelo. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa. Fe inquebrantable de Marta, la cual nosotros debemos tener. Y Dios te la concederá. Jesús le dijo, Presten atención lo que Jesús dijo. tu hermano resucitará. Marta respondió, Tu hermano resucitará, para los que no creen en la resurrección. Para aquellos que dicen que murió la persona en el cementerio y ya no más. Dice Jesús el Maestro, tu hermano resucitará. ya sé que está resucitado en la... No, otra vez. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos Marta cree, sí, en la resurrección de los muertos. en el último día. Ajá. Le dijo Jesús, Dijo el Señor. yo soy la resurrección y la vida. Nosotros debemos creer eso. Yo soy la resurrección y la vida. Y presten atención a lo que viene. El que cree en mí, Otra vez. el que cree en mí, Ahí está el detalle. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque es que hay muchas personas que se desesperan y tienen la razón, porque somos humanos. Pero hay muchos que van hasta el extremo. Sí, van hasta el extremo. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios. Dice el Señor otra vez. el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Escucharon eso? Aunque muera, vivirá. ¿Cómo así? ¿Muerto es muerto? Sí, eso es lo que dicen los hombres. Pero el Señor enseña que el que cree a mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la muerte es un paso a la vida. Pero, siga. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. El que cree en mí vive, no morirá para siempre. ¿Creemos esto? ¿Crees esto? Le dijo Jesús, le preguntó Jesús a Marta. ¿Qué respondió Marta? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Que nosotros podamos ser eso. Pero para ello tenemos que creer. La primera carta de San Pablo escribe a Tesalónica, primera carta de Tesalonicenses, capítulo, a ver si es el 4:13. ¿Qué dice el 13? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Hermanos, Tenemos que creer, porque el Señor dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Presten atención. hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Los que ya murieron. ¿Escucharon? Otra vez. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de lo que ya descansan. De eso estamos hablando, de los que están muertos. La tristeza que existe, la tristeza que nos invade cuando una persona muere, un familiar muere. De los que ya están muertos. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Cómo así? Otra vez. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Bárbaro San Pablo, ¿no? Oye, ¿quién no se va a afligir por un familiar que se nos muere? Todo. Sí, nos afligimos, sentimos nostalgia, ganas de llorar, que a veces creemos que es que el mundo se va a acabar pero ¿cómo dice San Pablo? Otra vez. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Porque hay unos que no tienen esperanza, que no creen que después de la muerte está la vida, porque no creen que Cristo es la resurrección y la vida. Por eso, porque no creen en su palabra. Por eso hay muchas personas que se desesperan.
Por eso es que hay unas personas que no tienen esperanza, murió y ahí quedó. Eso de que existe el cielo, eso de que existe el infierno, nada. Y purgatorio, menos. Como esas personas que no tienen esperanza. Siga. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? Eso lo creemos nosotros. Hay unos que no creen, pero nosotros lo creemos. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Jesús se lleve con él a los que ahora descansan, los que ya murieron. Les comunicamos al respecto una palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. No hay ninguna ventaja. Los que ya murieron resucitarán en el último. Nosotros que todavía no hemos muerto resucitaremos. Pero ¿qué dice el Señor? El que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y maravilloso, quien ha muerto y cree en mí, ¿cómo es? A ver, repítame el 25, Rosa, que me favor. Juan 11:25. Como, ¿por qué aquellos que no tienen esperanza se afligen cuando el familiar muere? Por esto, por ejemplo, Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Porque no creen que Jesús es la resurrección de la vida, por eso se desesperan tanto. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por esto, porque no sabe si su familiar creyó, no saben. Pero cuando nosotros creemos que el familiar que murió era constante en la palabra de Dios, obedecía sus mandatos, se esforzaba por cumplir la palabra del Señor, confesaba, asistía a la misa, a la Santa Eucaristía. Oye, ¿qué dice? A ver otra vez. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, creyó en el Señor, murió, pero está vivo en la presencia del Señor. Sí, está vivo así como lo oye. Su alma está en la presencia del Señor. ¿Sí? Compruébemelo con la Biblia. Pues con la Biblia lo voy a comprobar. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1, para que ustedes sientan el gozo, crean en la palabra. Recuerden que hay que creer, crean en la palabra del Señor, crean que el Señor es la resurrección en la vida. Bueno, vamos a creer. Los hermanos separados no lo creen porque ellos se quedaron sin sabiduría. Algún día tienen que preguntarse por qué se quedaron sin sabiduría. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1. Muchos dicen que estos textos bíblicos no son inspirados de Dios. No son inspirados de Dios. Busque para que vea segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Para que se den cuenta que dice Pablo. Y no está hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Escuchemos. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. Oh, amado hermano, como les dije, nosotros, mi esposa perdió a su ser querido, su papá y su mamá, yo perdí a mi papá, pero sí, hay tristeza, hay sentimiento, ¿por qué no? Claro. Pero en ese momento, aunque es de dolor, de desespero, uno ya no sabe ni qué hacer. Yo compartía con ellos estas citas bíblicas. Le decía, el Señor en su palabra nos habla de la siguiente manera. Y hablaba. Mire, hermano, uno agarraba ánimo, fuerza en esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque lo que está escrito, eso se cumple otra vez. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. Las almas de los justos. Cuando el Señor dice en Juan 6:51 en adelante, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Yo le decía a ella, y no decíamos, yo creo esto. Por tanto, tu papá y tu mamá están en la presencia del Señor. Mi papá está en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tuvo la dicha 8 días antes de morir,
confesar, tuvo la dicha el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, por mano del embajador de Cristo, Padre Luis Toro, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso nos llenó de gozo a nosotros. De gozo, porque dije, mi papá de mi esposa y su mamá están en la presencia de Dios. Una alegría, un gozo. Pero cuando no creemos esto, pues sí hay desesperación. Están en las manos de Dios. Y ningún tormento podrá alcanzarlos. Ningún tormento. Es decir, ya no estarán en aquel lugar de castigo. ¿Por qué? Porque creyeron. Aunque muera, vivirá. El que cree en Cristo. Siga. A los ojos de los insensatos están bien muertos. Para los que no creen en la palabra de Dios, ese se murió. Se acabó. Ya no hay más nada de él. No. ¿A los ojos de quiénes? Insensatos. A los ojos de los insensatos está, pero bien muerto. Para nosotros, creyentes en la palabra de Dios, no. Ser querido está en la presencia del Señor. Siga. Y su partida parece una derrota. Una derrota. Y para nosotros es una victoria. ¿Por qué? Porque han vencido la muerte, están en la presencia del Señor, sus almas. Nos abandonaron. Parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. En realidad entraron en la paz. Qué maravillosa la palabra del Señor. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 24. Una derrota para aquellos que no creen que Cristo es la resurrección de la vida. Eso es una derrota. Eso es un desespero. Eso es una angustia que muchos han llegado a decir que si él se muere yo me muero, que si ella se muere yo también me muero. Sí. Pero para los creyentes, nosotros, oye, si ha seguido los pasos del Señor, si cree en su palabra, si se ha esforzado por estar cumpliendo los sacramentos, eso es un gozo. Van a gozar. San Juan, capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Vive. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Quien no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida en ustedes. Ya no habrá juicio para él. Ya no habrá juicio. Porque ha pasado de la muerte a la vida. Se da cuenta que la muerte es un paso a la vida. Y muchos le tenemos miedo. Claro, porque no creemos en la palabra de Dios. Ojalá que nosotros tengamos esa dicha. Yo le pido mucho a mi Dios que nos dé esa dicha que antes de morir pueda yo confesar y recibirle. Sería una muerte dichosa, una muerte santa. Mi papá murió 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Celebrando el Padre Luis la Santa Eucaristía, entrega el alma de mi papá, nuestro Señor Jesucristo, y muere, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el gozo. Y yo sé que muchos de ustedes lo han vivido, pero también sé que muchos de otras personas no creen esto. Por eso, ¿cuánto tiempo tiene el familiar muerto y todavía no superan esa muerte? Porque para los ojos de los insensatos están bien muertos, pero para los creyentes saben que han pasado de la muerte a la vida. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, el Señor nos invita a tener esa fe en Cristo Jesús. Y nosotros le animamos, con la palabra del Señor, a creer. A creer. Porque si no, no vamos, déjeme decirle, no vamos a poder superar la muerte de un ser cercano. Y mucho menos, déjeme decirle, mucho menos aquellos que dicen que con el licor alivian ese dolor.
Error, eso es Satanás. Eso es Satanás. ¿Cómo lo aliviamos? Creyendo en la palabra de Dios. Sí, creyendo. ¿Por qué? Porque ha pasado de la muerte a la vida, siempre y cuando haya sido obediente a la palabra del Señor, haya puesto en práctica todo lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica. Le animamos a creer en la palabra del Señor, a creer que el que muere y ha creído en Él, vivirá. Y el que vive y cree en Cristo no morirá para siempre. Dice San Juan capítulo 6, versículo 35. Oh, maravillosa su palabra. Escuchémosla. San Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios no falla. A creer se aprende creyendo. Queremos, amados hermanos, decirles que cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, ese dolor permanece. Pero cuando nosotros creemos en lo que dice las Sagradas Escrituras y hemos compartido con ese ser querido y sabemos que ese ser querido se esforzaba por poner en práctica el mandamiento, hay un gozo en nuestra alma porque sabemos que ese ser especial, ese ser que ha partido de este mundo, está en la presencia del Señor. Si no lo creemos, pues ahí permanecerá el dolor. Bien, Rosita. Antes, ayúdenme ahí a despedirme para yo buscar aquí un... Sí, hay que aceptar la palabra de Dios como Él nos la envía, pues nosotros tenemos que hacer su santa voluntad. ¿Vale el comentario? Sí, hacer su santa voluntad, y también la palabra de Dios dice que tenemos que aceptarla tal cual lo que nos pase. Así nos duela, porque nos tiene que doler. No somos de hierro y no somos unos seres humanos. Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios aunque nos duela. Y ponerle en mano de Dios, pero Él nos fortalece. Y manteniendo la esperanza con su palabra, lo que Él nos promete, Él cumple. Y esa es la esperanza que nosotros mantenemos, que también cuando nosotros partamos, nos encontraremos con nuestros familiares allá en el cielo. Bien, queremos aprovechar este espacio para saludar. Tenemos rato que nos saludamos, ¿verdad? A Ana Leiva y a toda su familia de Costa Rica, Rubí Pinzón de España, Raúl Ernesto Rivas, Jenny Ávila Soto, quienes son constantes en la escucha de la palabra, a Rosa Chance, Claudia, su hija Claudia, a sus nietecitos que se están preparando, maravilloso, qué alegría, ánimo Rosita Chance, no desanime en dar a conocer la palabra de Dios. Tenemos por aquí a Alba Ureña, a Otilia Andrade, a Lucy Lobato de Argentina, Confesora Álvarez, Ana María Guerrero, o Nelcy Coromoto Canto, venezolana que se encuentra en Perú, creo que es Perú. Ajá. Florentina Ríos, Panamá, bendiciones. A Delicia Morales, Antonia Chávez, saludos, Antonia Chávez. Mijal Sánchez de México, el doctor José Luis Muñoz, bendiciones. A Reina Jurado desde Panamá, Francisco está guardado. Francisco Guardado, bendiciones a usted y a toda su familia. Rui Vázquez, a Winston Cruz, a Oliva Toro. Ay, tengo una prima hermana por allá, Oliva Toro. Uy, hermanita Oliva, tiene que comunicarse conmigo para el día de mi familia.
Oliva Toro, Lady Pérez González, Ana María Guerrero, a todos quienes están prestos escuchando la palabra de Dios, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les ilumine en cada día. Yo quiero animar públicamente a este hermanito Eduardo Cruz. Sí, Eduardo Cruz, que quiere también estudiar las Sagradas Escrituras, aprender apologética, pero a veces como que se siente desanimado. Yo le digo, no, eso es del diablo. El diablo no quiere que se siembre la palabra de Dios y usted no tiene por qué dejarse vencer, ni usted, ni los que están animados. Todo lo contrario, animarse cada día más. Dice el Señor, al vencedor. No dice al que se desanime o al que queda a la mitad. Dice, al vencedor lo sentaré en mi mesa. Maravilloso. No dejemos, no se desanime, hermanito Cruz. Todo lo contrario. Agarre. Yo sé que está de trabajo, es muy duro y no le queda tiempo, pero ahí es donde está el mérito. Ahí es donde está el esfuerzo. Ahí donde está el sacrificio para dar a conocer la palabra de Dios. Si fuera todo de maravilla, pues ¿quién? Nada. Todos lo harían, ¿verdad que sí? Pero ahí es donde está el premio mayor, el esfuerzo que se dedica, que se debe hacer para estudiar. Eso sí, váyase poco a poco. Poco a poco. No quiera ya leer la Sagrada Escritura toda en un día, no. Váyase poco a poco. Marcos 4:26 en adelante dice que es un proceso. El sembrador sale a sembrar la semilla. Es un proceso. Sea día, sea noche, sea que duerme, esté despierto, la semilla nace. Es un proceso. Sale esto, sale esto, sale esto y sale esto y al final sale el fruto. El momento de la cosecha. Pero váyase poco a poco, pero no se desanime jamás. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.